Bueno, buenos días a todos y a todas. La idea del día de hoy es comenzar a estudiar qué es la diabetes mellitus, que es una patología sistémica muy importante y que está relacionada con muchas patologías oculares que son también muy importantes que estudiaremos en la segunda parte de la materia. Como ya habíamos visto antes, la idea es tener una idea de lo que es el mecanismo fisiopatológico de este tipo de patologías sistémicas para después comprender y entender cómo este tipo de patologías influencian otro tipo de enfermedades que tenemos en el ojo. Para eso vamos a comenzar definiendo qué es la diabetes mellitus y debemos comprender que esta es un conjunto de enfermedades metabólicas que tiene características bien fáciles de distinguir, como son la presencia de valores elevados de glucosa en sangre, sí que es un fenómeno que se conoce como hiperglicemia, debido a un defecto en la síntesis de la insulina, a su acción o a ambos. Es decir, en algunos casos, vamos a ver después la clasificación bien en detalle, pero tenemos una déficit de insulina, mientras que en otros tenemos un déficit de insulina o una resistencia a la acción de esta hormona que es muy importante en lo que es la regulación de la glucosa en sangre. Bien, para eso y para entender la importancia que tiene este tipo de patologías, vamos a revisar este cuadro donde tenemos la prevalencia de lo que es la diabetes en el mundo y donde se destacan dos grandes poblaciones como son China, con 90 millones de pacientes que tienen diabetes, y la India con 61 millones. ¿Sí? Es muy importante recordar que hay varios factores de riesgo para lo que es el análisis de esta patología y que en este caso muchos están relacionados con lo que es la dieta y los estilos de vida. ¿Sí? Todos sabemos que la dieta oriental, en este caso, tiene un tipo de característica bastante particular y hay muchos estudios que relacionan, ¿sí?, todo lo que es la ingesta de hidratos de carbono con la relación de una mayor prevalencia de diabetes en la sociedad. Bien, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto anteriormente en fisiología. Recuerden que siempre es muy importante tener la carpeta actualizada de fisiología para lo que es esta materia de fisiopatología. En este caso vamos a ver un poco lo que son las funciones del páncreas. Recordemos que teníamos una porción del páncreas conformada por los acinos pancreáticos, que era la porción exócrina, y teníamos otra porción que era la porción endocrina. Principalmente la porción exócrina, perdón, estaba conformado por una solución acuosa rica en bicarbonato de sodio y por una solución enzimática, ¿sí? Y tenía una función muy importante en lo que era la digestión, ¿sí? Ante los diferentes estímulos recibidos del estómago por la alimentación, en este caso hidrato de carbono, proteínas o lípidos, se activaba esta porción exocrina del páncreas, liberando lo que es un jugo rico en enzimas, que contenía enzimas digestivas, y así cumplía de esa manera su función. También tenemos otra proporción muy importante, que es la porción endocrina, que es la que vamos a estudiar hoy en detalle, que tiene una función más del tipo metabólica, con la producción de distintos tipos de hormonas que lo que hacen es regular funciones del tipo metabólica. Recordemos que lo que es el islote pancreático, el islote de Langerhans, que estaba conformando lo que es la porción endocrina del páncreas, tiene diferentes tipos de células. Tenemos las células A o alfa, que sintetizan el glucagón y comprenden el 20% del total del islote. El 70% está conformado por las células B o beta, que producen la insulina, que es esta proteína, esta hormona muy importante en lo que es la regulación de la glucosa en sangre. Después teníamos células delta, que son alrededor del 5 al 10% y producen la somatostatina. Y después tenemos las células PP, que lo que hacen es producir el polipéptido pancreático. Como vimos anteriormente, tenemos dos porciones, exócrina, donde teníamos enzimas del tipo digestiva, endocrina, donde tenemos la producción de diferentes hormonas que tienen una regulación metabólica muy importante. Bien, para proseguir debemos recordar cuál es la naturaleza y cuáles son las funciones de la insulina. La insulina es una hormona peptídica de 51 aminoácidos que se sintetiza como preprohormona o como simógeno, ¿sí? Debemos recordar los conceptos de química biológica que ya vimos en otro tipo de asignatura, como es química biológica, y debemos tener en cuenta que la síntesis de preprohormona, como el caso de la insulina, lo que se produce es un evento de oxidación de esos puentes disulfuro y una acción de proteasas que lo que hacen es liberar la insulina, tal cual como
hormona final y el péptido C. Entonces, debemos recordar eso, que se sintetiza como una preprohormona, pero que después se dan diferentes tipos de cambios que nos conllevan a la proteína final. Tiene una vida media corta de 5 minutos y es importante recordar su camino, su ruta de secreción, ¿sí? Nosotros tenemos la célula y tenemos un transportador de glucosa, en este caso el GLUT2, en lo que es la célula beta pancreática, hay un ingreso de glucosa cuando hay exceso de glucosa, a través de vías de glicólisis se transforma en un incremento de ATP y ese ATP es modulador negativo de un canal de potasio, como bien vemos en la filmina, que al no poder salir de la célula se produce un efecto de despolarización, lo que incrementa los niveles de calcio intracelulares, y como ustedes saben, ya lo han visto en fisiología, el incremento de calcio hace que se fusionen las vesículas, que salgan del retículo endoplasmático y de Golgi y sean secretadas hacia el espacio extracelular. Es decir, hay una respuesta al incremento de glucosa por este mecanismo que acabamos de mencionar y se produce la secreción de insulina que tiene la función de ir a regular de alguna manera esos valores de glucosa que han sido alterados y que han aumentado. Tenemos diferentes tipos de moléculas que lo que hacen es incrementar o liberar mayor cantidad de insulina y tenemos algunas que son algunos tipos de eventos y de ligandos que lo que hacen es favorecer la liberación de insulina. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Bien, hablamos también de la insulina y del glucagón, es una suerte de balanza que se activan de forma antagónica. Cuando uno está activado o hay alto nivel de glucagón, generalmente tenemos bajos niveles de insulina y viceversa, y eso está dominado, entre otras cosas, por el estado de ayuno o el estado luego de haber ingerido alimentos. ¿Sí? Cuando ingerimos alimentos, ingerimos diferentes tipos de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Los hidratos lo que hacen es incrementar el nivel de glucosa en sangre y eso dispara por el mecanismo que vimos anteriormente. Está gobernado por una regulación de un incremento de ATP sobre un canal de potasio en la membrana. Dispara la liberación de insulina que va a de alguna manera modular ese aumento en lo que es la glucosa en sangre. Cuando estamos en periodos prolongados de ayuno, el que gobierna la cuestión es el glucagón, que tiene funciones que van generalmente en contra de o en oposición de lo que hace la insulina. Bien, todo eso a modo de repaso. La clase de hoy es bastante corta. Lo que vamos a ver en primer lugar es la clasificación de la diabetes mellitus según la etiología. Tenemos diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y la gestacional. Y dentro de la tipo 2 tenemos algunas que están relacionadas con enfermedades del páncreas exócrino, como la pancreatitis o la fibrosis quística. También tenemos endocrinopatías como el síndrome de Cushing o feocromocitoma. Y también tenemos diferentes infecciones que pueden ser por citomegalovirus o rubiolas congénitas. Bien, aquí tenemos una breve definición de lo que es la diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2 y la tipo gestacional. Debemos ser bien claros y tener en cuenta qué características particulares tiene cada una de ellas para poder diferenciarlas y saber si estamos frente a un paciente que es diabético del tipo 1, del tipo 2 o si estamos frente a una diabetes que se da en gestación. Bien, la definición de diabetes tipo 1 habla de un déficit intenso y absoluto de lo que es la producción de insulina, porque de alguna manera se ha reducido la cantidad de células beta del páncreas, es decir, hay una eliminación, una reducción de las células beta del páncreas, es por eso que no tenemos insulina para hacer frente a los cambios de glucosa en sangre. Suele desarrollarse durante la infancia, pero se hace evidente y muy grave en lo que es la pubertad, desde los 14 a los 18 o 20 años, y sí o sí requiere la administración de insulina exógena. Para esto no tenemos opción, no tenemos hipoglucemiantes, como tenemos un déficit completo de insulina por una pérdida de masa de células beta, sí o sí tenemos que administrar insulina exógena. Después pasemos a la diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, alrededor del 90% de los pacientes diabéticos sufren esta patología, la tipo 2, y presenta una combinación de dos efectos metabólicos. Uno puede ser el déficit en la secreción de la insulina, y otro muy importante y muy estudiado es la disminución de la respuesta en los tejidos periféricos a la insulina. De alguna manera se da una resistencia a lo que es la acción de la insulina en los tejidos periféricos, ¿sí? Tengamos en cuenta que lo que es metabolismo de la regulación de glúcidos tienen mucha prevalencia lo que son las células de hígado, los hepatocitos, los músculos,
la célula de músculo esquelético, lo que es las células grasas, lo que son los adipocitos. Entonces va a haber función de la insulina. El problema que tenemos es que va a haber resistencia en este tipo de pacientes, por lo cual la insulina va a estar presente, pero no va a poder ejercer su efecto. Por último, otro del caso que entra dentro de la clasificación es la diabetes mellitus gestacional, que se da con o se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se inicia y se diagnostica durante el embarazo, particularmente a partir del tercer trimestre. Bien, para eso tenemos que ver la posibilidad de generar un diagnóstico, un seguimiento de la diabetes mellitus. Para eso tenemos un comienzo de lo que es un examen clínico, donde se analiza la poliuria, la polidipsia, la polifagia, la pérdida de peso y la astenia. Debemos recordar que la poliuria se define como un volumen excesivo de orina, la polidipsia como una sed excesiva, la polifagia como un aumento normal de lo que es el apetito, las ganas de comer, y la pérdida de peso y la astenia, que son dos características de los diabéticos, sobre todo todas estas características que nombramos son de pacientes diabéticos tipo 1 que tienen una sed excesiva, un apetito anormal o unas ganas anormales de comer, y que se incrementa mucho el volumen de orina, como dijimos anteriormente. Entonces, el examen clínico nos puede estar orientando si el paciente va a ser o no diabético. Aparte del examen clínico, obviamente vamos a incluir una medición de lo que es la glucosa plasmática en ayunas, que se conoce como GPA, y también se puede hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es un, un test un poco más complejo, donde se le hace ingerir al posible paciente una cierta cantidad de glucosa disuelta en agua, y luego se le hacen mediciones respecto a lo que es el valor de glucosa y a la concentración de insulina. Así lo que se busca ver es cómo responde ese paciente ante una sobrecarga de glucosa y si utiliza los niveles de insulina que son adecuados para poder normalizar los niveles de glucosa en sangre. Otras determinaciones muy importantes son la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Es una determinación que de alguna manera lo que hace es ver qué tan glicosilada está la hemoglobina. Como sabemos, los glóbulos rojos tienen una vida media aproximada de 120 días, o sea, un promedio de 4 meses. Entonces, es una medida que nos da una idea de cómo está esa persona a lo largo de esos 4 meses respecto a su condición de glucosa en sangre. Es una medida más a largo plazo, ya que la medida de glucosa en sangre es una medida que haciendo un ayuno prolongado puede, de alguna manera, generar ciertos falsos positivos, o sea, tener personas que puedan llegar a tener la ayuna más o menos controlada en sangre, pero que su conducta a lo largo del tiempo, en estos 4 meses, sea para diagnosticarlo como un paciente con diabetes. Entonces es una medida muy importante que se está utilizando en la actualidad y se está complementando con la glucosa en sangre, ¿sí? Que se toma un valor de entre 100 y 110 como el parámetro de corte para definir un paciente diabético o no, la prueba de tolerancia a la glucosa y obviamente la hemoglobina glicosilada que nos da ese parámetro de 4 meses para ver si la persona es un paciente diabético o no lo es. Bien, vamos a hablar un poquito de los mecanismos fisiopatológicos tanto de el tipo 1 como el tipo 2. Para el caso del tipo 1, habríamos hablado que se daba generalmente entre la niñez y la pubertad, explotando en la pubertad de 14, 18, 20 años. Eso es una condición importante a la hora de analizar un paciente y atender un caso clínico. La edad de la persona nos estará de alguna manera avisorando de qué tipo de diabetes se puede estar tratando. El mecanismo fisiopatológico propuesto tiene un componente genético que está relacionado a los genes de la HLA y otros tipos de locus, y también tiene un componente ambiental que puede estar dado por una infección viral que genera una lesión de las células beta, ¿sí? Esto puede generar una reacción inmunitaria autoinmune contra las células beta, lo que genere la destrucción de las mismas y la posterior consecuencia de no poder producir la insulina. Esa agresión, como les comenté, antiinmunitaria lo que produce una destrucción en algunas partes parcial, en otra parte completa de las células beta, y de alguna manera lo que va pasando es, como les comenté anteriormente, a medida que progresa los años, ese paciente cursa y empieza a tener una diabetes tipo 1. Primero se da la predisposición genética, después está en estudio cuál es el verdadero agente desencadenante. Mucha bibliografía habla de una infección viral que genera las alteraciones inmunológicas
que lo que van a hacer es que esa reacción inmunitaria, autoinmunitaria contra las células beta disminuya progresivamente la masa de células beta y, por supuesto, la liberación de insulina, haciendo que esa persona tenga un control de la glucemia normal en periodos tempranos y que a medida que vayan destruyendo las células beta, deje de poder producir insulina y deje de poder regular su eh, glucosa en sangre, por lo cual va a desarrollar una diabetes franca y no va a poder de alguna manera controlar su glucosa en sangre. Es por eso que se administra insulina de forma externa. Entonces, claramente el mecanismo fisiopatológico propuesto tiene una predisposición genética y una ambiental que combinan o que conllevan a una destrucción total de las células del páncreas que hace que no se pueda producir insulina y que eso desarrolle la diabetes tipo 1. Bien, cuando analizamos el mecanismo fisiopatológico propuesto para la diabetes tipo 2, vemos que también tenemos predisposiciones genéticas, diferentes defectos genéticos múltiples, y tenemos un factor ambiental muy importante y muy relacionado, que es la obesidad. ¿Sí? El desarrollo del sobrepeso se está viendo en mucha o en gran parte de la sociedad y que conlleva a un hecho más grave, que es el desarrollo de obesidad. Tenemos esos dos fenómenos que de alguna manera explican esta resistencia periférica que se da en los tejidos a la acción de la insulina. Entonces, de alguna manera, se pierde la secreción de insulina, se genera resistencia a ella y se produce un uso inadecuado de la glucosa, lo que genera un fenómeno de hiperglicemia. Es decir, no se puede controlar los niveles de glucosa en sangre y se disparan por encima de 100, 110, que es el rango que se utiliza para ver si un paciente realmente es o no es diabético con la glucosa en ayunas. Tenemos fenómenos de hiperglicemia, eso genera un agotamiento de las células beta en lo que es la producción de la insulina, es decir, se produce más, pero se genera resistencia, es decir, no hay acción de la insulina por más que estemos produciendo mayor cantidad de insulina. Esta insulina no puede regular y modular los niveles de glucosa en sangre y el paciente desarrolla una diabetes tipo 2. Bien, vamos a comenzar a ver las complicaciones que tiene eh, los diferentes tipos de diabetes. Para eso vamos a empezar con las complicaciones agudas de la diabetes tipo 1. Para eso debemos tener en cuenta que hay dos complicaciones grandes, que son la hipoglucemia y el coma diabético. La hipoglucemia puede estar asociada al tratamiento con insulina o al tratamiento con diferentes hipoglucemiantes. Muchas veces las personas que son diabéticas tipo 1 se pasan en la dosis que deberían ingerir respecto a su alimentación de base de insulina, y ese mayor nivel de insulina les genera estados de hipoglucemia, los cuales son bastante complejos de manejar y que pueden llevar a un coma diabético, a una cetoacidosis, conocido como un coma hiperosmolar. ¿Sí? Acá en las filminas vemos claramente cómo se da esa situación en lo que es tejido adiposo, en lo que es músculo, en lo que es el hígado, y lo que puede llegar a generar con la cetogénesis, que es la producción de cetoácidos, ¿sí? Que generen una afección en lo que es el riñón, ¿sí? Y que genere los procesos que vimos de poliuria, disminución de volumen, polidipsia, y que terminen en lo que es un coma diabético. Bien, esas complicaciones, acá tenemos un poco más detallado cómo es que se produce la formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Que como sabrán no es la manera habitual en que una persona está relacionada con la patología en sí. Las personas en su estado normal utilizan las fuentes de carbono de otra manera y no generan cuerpos cetónicos. Y el gran problema que tenemos acá es esa complicación que, como les dije, nos va a ir a la cuestión de generarnos un coma hiperosmolar. Después también tenemos complicaciones crónicas, que son también importantes, microvasculares, macrovasculares y mixtas. Las microvasculares afectan generalmente a arteriolas pequeñas de pequeño calibre, que generan nefropatía y retinopatías, y por el tipo de vasculatura a la que están afectando. Después tenemos, bueno, nefropatía son problemas en el riñón, como ya vimos, diferentes patologías relacionadas con el riñón. Y bueno, y tenemos retinopatías que vamos a ver en profundidad
en las clases que nos toque la parte ocular, en cataratas, glaucoma y otro tipo de retinopatías. Después tenemos complicaciones crónicas macrovasculares que afectan a grandes vasos y arterias de mediano calibre. Esos pueden estar relacionados con el desarrollo de un accidente cerebrovascular o con diferentes enfermedades cardiovasculares, y aquellas complicaciones crónicas que son conocidas como mixtas, que están relacionadas con lo que es neuropatía y pie diabético. ¿Sí? Sabemos que los pacientes diabéticos tienen neuropatía periférica, es decir, un dolor muy grande y una pérdida de sensibilidad en lo que son miembros inferiores, que explican un poco la generación de lo que es el pie diabético, que es diferentes tipos de infecciones en los pies, porque estos pacientes tienen una sensibilidad eh, mucho menor a lo que es el daño del pie y la infección en el pie, y es por eso que debido a estas complicaciones o daños que hay en la vasculatura, es que se generan diferentes tipos de infecciones que pueden llegar hasta una gangrena y hasta una amputación final de los dedos del pie, producto de las complicaciones crónicas que tienen este tipo de patología. Bien, antes de comenzar con las complicaciones oculares, vamos a hacer un pequeño parate. La idea es que veamos ahora brevemente cuáles son las complicaciones oculares de forma somera. Luego vamos a ver un poquito el mecanismo fisiopatológico que genera un estado avanzado de hiperglicemia. Y por último vamos a abordar brevemente cómo es el tratamiento de la misma.